Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, habréis visto la novedad ya, hasta una intro todo profesional. Bienvenidos una noche más, una tarde más a este programa. Ya sabemos que te mantenemos la dualidad, especialmente entre España y Latinoamérica, entonces pues como que me dirijo a los dos horarios, ¿no? Muchas gracias por estar otra vez más. Hoy vamos a hacer un análisis de datos, a revisar un poco información sobre cómo están evolucionando distintos países, algunos pequeños cambios que ayer os anunciábamos. Vamos a revisar también unos datos interesantes sobre las tasas de letalidad aplicadas ya con los datos de prevalencia. Solo los vamos a citar, pero vamos a seguir trabajando con los esquemas comunes que nos equiparan en todos los países, porque si en algunos países utilizamos prevalencia y en otros no, o en unos centinela o en otros no, pues nos vamos a hacer un poquito de jaleo y sobre todo no vamos a saber dónde estamos parados. Pero arrancamos directamente para no andar retrasándonos, aunque sí, vamos a tener también, sobre datos de México y la entrada de Enrique Villanueva, que nos va a revisar cómo va a ser la nueva normalidad en México, los municipios para la esperanza y el semáforo. Muchos nombres, muchas cositas que me habéis ido preguntando. Bueno, pues hoy Enrique nos va a ayudar un poco con todo ese tema. Empezamos con los datos. Vemos pocos cambios respecto a ayer. Los 4.000 y pico, 5.000 decesos todos los días que tenemos a nivel global, y los números de enfermos activos que siguen creciendo pues casi igual que los últimos 15-20 días. Leve reducción en la incorporación diaria, pero muy poquitos cambios, la verdad. Manejamos los datos, el gráfico a nivel global. Pocos cambios de nuevo. Aquí la verdad que pues poco nos aporta últimamente, a menos que no veamos que ya el caso de los casos activos se reduce, pues veremos pocas diferencias en este gráfico. Cuando analizamos los tweets fallecidos por las últimas 24 horas, volvemos a ver a México entre este dudoso honor estar entre los primeros puestos, y como ven pues prácticamente los mismos países. Un día se incorpora Suecia, al día siguiente desaparece y se incorpora Irán, pues pocos cambios. Sin embargo, pues ya vamos viendo como India pues va siendo un fijo en esta lista, y pues siempre ya pues India y Rusia, que hace pues un mes no aparecían, pues ya están de fijos aquí en esta lista. Sobre datos de letalidad en países con más de 50.000 casos, ya vemos cómo pues aquí va a haber dos incorporaciones, que va a ser Arabia Saudí y México, y por sus tasas pues probablemente sustituyan a los que ya tenemos aquí. Sí vemos claramente, y aquí venía la pregunta, oye, ¿por qué si España, sus tasas de letalidad aplicándose a la prevalencia deberían de ser 1,5 o 1,60? Bueno, como no todos los países están haciendo pruebas, u otros países tienen otros modelos, como el modelo Centinela en México, pues como decíamos, para tener un marco de comparación vamos a manejar el dato sobre casos de PCR y pruebas rápidas, pero de enfermos que estén realmente diagnosticados. Si nos vamos por continentes, ayer una muy mala noticia, vimos como el crecimiento de países de América del Sur pues cada vez es más rápido, y pues si esto sigue así, y pese que Asia está también creciendo, en una semana América del Sur va a superar a Asia, entonces tenemos que tenerlo esto muy en cuenta. Cuando manejamos el tema el gráfico de los países con nuevos casos a menos de 14 días, vemos el incremento tan grande que hubo ayer en América del Sur y en Asia, ¿no? Pues vemos cómo globalmente la pandemia está lejos, muy lejos. Podemos empezar a cambiar y a pensar que en América del Norte y en Europa ya esto pasó, y eso significa pues que volvemos a lo de siempre, ¿no? Que los países ricos nos importan y los países pobres nos importan poco o muy poco, ¿no? Pues la atención global de la pandemia tendrá que seguir viéndose, tendrá que seguir existiendo. Si nos manejamos por los países principales, incluso la concentración de estos países principales es más preocupante, porque nos llevan a que el 81% de los casos se encuentran solamente en 15 países. Pues muy brutal, ¿no? Muy brutal cuando sabemos que hay más de 300 países en todo el mundo. Y hablando de países, si analizamos en el gráfico general, vemos aquí claramente cómo América del Norte sigue en ese crecimiento, y si vemos el gráfico sin América del Norte, pues ya, lo que llevábamos pronosticando, Rusia acaba de convertirse, bueno, no lo ha hecho hoy, lo hará mañana, en el país con más casos activos, pero bueno, ya a estas horas probablemente sea cierto. Y aquí vemos pues ese incremento, y la pregunta es, ¿Reino Unido superará también a España?
Pues yo creo que sí, que en los próximos 10 días se producirá esa información, pero bueno, estaremos viéndolo y lo manejaremos. Vamos a datos de Latinoamérica. Ya Brasil está fuera de toda escala, como vemos clarísimamente. Pues ya 200.000, ha pasado los 200.000 casos Brasil, y pues ningún país de Latinoamérica se acerca, ni mucho menos. Ya no sabemos si porque no fluyen los datos o porque el número de pruebas que está haciendo Brasil es más alto. Sí es verdad que Brasil está haciendo más datos casi que ningún otro país en Latinoamérica. Solamente creo que Panamá y Chile se le acercan. Me refiero a pruebas, a test por 1000 habitantes, ¿no? Entonces entiendo que también es parte de esta verdad. Y atacamos los datos de México. Ayer no fue tampoco un buen día, la verdad que últimamente tenemos pocos buenos días en México en cuanto a casos. Los fallecidos ayer fueron muchos, los casos nuevos también fueron muchos, y los curados fueron los más bajos de las últimas semanas. Vemos claramente en el dato de incremento, y pues sobre todo preocupante por una razón. Bueno, sabemos que México es un país muy grande, sabemos que México es un país que tiene mucha población y muchas realidades, ¿no? Y entonces, en esta situación, este plan de desescalada o de vuelta a la nueva normalidad de México pues se complica mucho. Tenemos a Enrique Villanueva, el Opinador TV, como lo conocen en Twitter, con nosotros, que nos va a explicar un poco los datos de esta desescalada. Enrique, muy buenas tardes, buenas noches por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras? Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según a los que nos estén escuchando en distintas latitudes. Y complementando lo que decías, como si a México no le faltaran cosas, en el día en que tenía previsto el pico más alto de contagios, a ese día se le ocurre al gobierno dar a conocer el regreso a la nueva normalidad. En lugar de hacer una campaña para reforzar todos los lineamientos de sana distancia, o para poder pedirle a la gente que se quede en casa, no, empieza a pensar cómo van a estar estas aperturas. Entramos en una nueva normalidad, en un momento en el país en donde los significados y los significantes van y vienen por todos lados. En un momento en donde casa significaba antes una cosa, ahora quién sabe si significa lo mismo. Se aplica lo mismo para corrupción, para robo, para delincuencia, para contagios, para neumonías, para COVID. Entonces, bajo este nuevo lineamiento y bajo el entendimiento que tengan las autoridades de qué tan mal o qué tan bueno puede ser algo, empezamos con esta nueva normalidad. El lunes 18 de mayo, iniciamos con regreso a la nueva normalidad. De entrada, una nueva normalidad que ya muchos estados de la República, positivamente me parece, han dicho que no van a entrar a la par del gobierno federal, en el sentido sobre todo de la educación. Tenemos algunos estados en donde ya dijeron, ¿saben qué? Independientemente de que el secretario de Educación Pública diga que el 1 de junio regresamos a clases, nosotros no vamos a regresar. Es más, incluso hasta el gobernador de Puebla, con todo y lo que se le puede decir al gobernador, ya dijo, ¿saben qué? Todos pasaron, nos vemos hasta el próximo ciclo escolar, no vamos a regresar a clases, lo cual me parece algo muy muy positivo. La Organización Mundial de la Salud es más, dice que en las escuelas hay que ser muy cautelosos. Pero bueno, una vez que regresemos o en que empecemos a la nueva normalidad, se supone que del 18 al 23 de mayo se va a analizar cómo se irá dando esta reapertura general. ¿Quiénes son los primeros que van a abrir? Y aquí es donde te das cuenta cómo el folclore juega un papel muy importante en este sentido. Los primeros que van a abrir en México son los llamados municipios de la esperanza. Si ustedes me están escuchando en España, quizá cuando piensen en municipios de la esperanza estarán pensando en estos oasis para vivir, en lugares en donde los servicios públicos son una galanura, o es un deleite vivir, ¿no? En donde hay una seguridad impecable, en donde el ciudadano tiene una proactividad impresionante, hay gente solo trabajadora, el político no está pensando en el electorado, sino en trabajar en función del bienestar todo. Eso podríamos pensar cuando nosotros escuchamos un municipio de la esperanza, pero bueno, la realidad es que para México, el municipio de la esperanza se refiere a aquel municipio que está tan alejado de la realidad, tan alejado de la perspectiva, y que tiene, bueno, no todas las carencias, porque seguramente ha de haber una ventaja por ahí, pero no tiene nada
tanto que no tienen ni siquiera COVID. Entonces, esto va a aplicar sobre todo mucho a municipios de Oaxaca, en donde pues están muy alejados y efectivamente no han tenido contagios registrados, y les va a permitir regresar a una nueva normalidad que seguramente ni siquiera han tenido que cambiar. Entonces, en ese sentido, ellos van a empezar a regresar a su normalidad, en donde hasta que no haya un municipio cercano con algún tipo de contagio se podría pensar en un regreso a estas restricciones. Pero bueno, así es como se está jugando la baraja en ese sentido. Se van a hacer protocolos sanitarios en las empresas, se supone que tiene que haber una capacitación de personal para la seguridad y el medio ambiente, también va a haber una readaptación de los espacios en procesos productivos, también va a haber algunos filtros, sanitizaciones y demás. Si vamos avanzando bien en ese periodo, que va a implicar desde este lunes 18 de mayo hasta el 1 de junio entonces empezaríamos a vivir nuestros días con base en un semáforo. Este semáforo habrá que ver si lo van a contar con base en los contagios, con base en la peligrosidad o en la mortalidad de la enfermedad, o si lo van a abrir con un acuerdo, porque bueno, recordemos que también la sociedad mexicana no está poniendo mucho de su parte. Tuvimos dos ejemplos muy importantes, uno el 30 de abril, el Día del Niño, donde se le pidió a las personas que no salieran. Tuvimos ahí algunas filas, incluso hasta promociones en pizzerías. Después, el 10 de mayo, se dio un fenómeno parecido en largas filas, sobre todo en las pastelerías, en donde primero pudo más la tradición que la obligación. Si entramos en este semáforo, vamos a tener varios colores. El primer color es el semáforo rojo, solo se permitirán actividades esenciales, se integra como actividad esencial la minería, la construcción y la fabricación de transporte. Aquí, ojo, hay que poner mucho énfasis en el de transporte, porque la misma industria de transporte dijo que si ellos no entran a la par del mercado, sobre todo el mercado internacional, refiriéndose al norteamericano, van a tener grandes pérdidas. ¿Por qué? Porque ese desfase los podría descontrolar muchísimo. Entonces habrá que ver si eso también va a implicar poder abrirnos con base a nuestro vecino del norte. Después, en el semáforo naranja, se van a permitir actividades esenciales y no esenciales, aunque estas de forma reducida. Habrá que ver qué se entiende por forma reducida, porque por ejemplo están diciendo que los lugares o los restaurantes estarían funcionando a 1/3 de su capacidad, otros que a 1/4 de su capacidad, con mamparas o con algún tipo de protección, y que las personas vulnerables podrán regresar a las actividades, pero con mucho cuidado. Una tuitera del noticiario me decía, a ver, si yo tengo que regresar a mis actividades, de entrada me tengo que ir de una delegación o de una alcaldía a otra en transporte público, llevando a mi hija antes con un familiar para que me la cuide. Esto va a implicar que no solo voy a tener que sacar a mi hija, sino que me voy a meter en un transporte público lleno, porque obviamente están cerradas todavía algunas estaciones por cuestiones que desconozco, por una nueva normalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se va a poner esto. Después, en el semáforo amarillo podrán operar todas las actividades esenciales y no esenciales sin problema, aunque sí habrá restricciones a espacios abiertos y cerrados. Y finalmente, el semáforo verde, que lejos de lo que se podría pensar el semáforo verde que fuera una normalidad como la conocemos, no, simplemente se va a permitir todas las actividades esenciales y no esenciales, actividades en espacios públicos, así como la reanudación normal de clases bajo los lineamientos que diga el gobierno, pero con las restricciones que hemos visto los mismos gobernadores de cada una de las entidades están teniendo que hacer. Entonces, como se ve complicado. Seguimos, tú lo has dicho, seguimos más o menos en nuestros últimos 5 días, andamos entre el 5º, 6º lugar en el mundo en cuanto a decesos. Los contagios, si las cifras oficiales son como nos lo indican, pues entonces se pueda seguir estos lineamientos, pero pues una cosa es la realidad y otra cosa es esta nueva normalidad. Wow, muchas gracias, Enrique. La verdad que nos das una visión un tanto peculiar y no muy tranquilizadora, porque pues la verdad que el nombre de Municipios para la Esperanza sí suena bonita hasta que conoces la realidad de fondo. Te agradezco mucho tu participación hoy. Pido disculpas, parece que hubo como un pequeño fallo en cámara, pero se escuchó bien y funcionó todo bien.
Te agradezco mucho, Enrique, y estaremos pues sobre todo pues la semana próxima, cuando ya tengamos datos más reales de cuál es el impacto de esta nueva normalidad en la realidad, sobre todo en aquellos municipios donde hasta ahora se habían salvado, y veremos ahora si siguen así, ¿no? Habrá que ver cómo se van dando las cosas. Hay municipios efectivamente que dices, ellos van a estar en el semáforo en verde, pero los mismos municipios dijeron, bueno, a pesar de que yo esté en semáforo en verde, no significa que me vaya a abrir a la nueva normalidad. Me quiero quedar todavía con estas restricciones. Recordemos que los peores eventos en México ha salido adelante gracias al trabajo de la sociedad, al trabajo conjunto de los ciudadanos. Si logramos que esta sociedad trabaje en un objetivo común, tenemos muchas posibilidades de salir bien librados de esto, porque cuando partes con un gobierno en donde está pensando más en bautizar a un municipio como Municipio de la Esperanza, poco se puede alentar. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Estaremos hablando eso, y además ya pues pondremos, aparte de eso de los pueblos mágicos, empezaremos a poner municipios para la esperanza y poder hacer una campaña turística con nuevos nombres que nos inventemos. Hay que dejárselo muy claro al turismo, porque no vayan a escoger un municipio de la Esperanza en lugar de un pueblo mágico, por favor. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes, buenas noches. Rafa, buen día. Bueno, y continuamos con los datos de España, después de haber visto los de México y con un poquito más de profusión. Vemos claramente cómo pues en España hoy los datos pues fueron bastante mejores que los días de atrás, afortunadamente, y siguen descendiendo, aunque pues no a la velocidad que queremos, pero siguen descendiéndose los casos activos, todavía muy lejos de los 10.000, ¿no? Que sería como la barrera psicológica, y no solo psicológica, sino numérica, en el cual podríamos decir que ya hemos vencido en su gran medida. Y cuando hablamos de vencido en su gran medida, no significa que esta ola haya acabado, porque ya hemos visto cómo está la situación, sino significaría pues que la situación está, sobre todo pues para que la capacidad del sistema de salud pues esté en un estado pues casi óptimo, ¿no? Para poder enfrentar los posibles o los probables rebrotes y aparición de nuevos casos, ¿no? Entonces vemos como en el caso de España hoy se incorporaron muchos más recuperados y curados que casos nuevos. Sin embargo, pues todavía estamos hablando de más de 1.700, 1.800 casos nuevos, que hace que pues esto se complique un poco, no esté todavía tan seguro. Bueno, y para acabar dos temas. El primero, como decíamos, ¿no? ¿Por qué me preguntan que por qué no ajustamos ya las tasas de letalidad en España con los datos de prevalencia? Es demasiado pronto, sobre todo primero por esta razón. Ayer veíamos cómo pues no está esta prevalencia tan bien repartida como para poderlos ajustar, y segundo por el tema de comparación. Sin embargo, sí os quiero comparar este gráfico en donde ya tenemos las tasas de mortalidad, incluso con los modelos MOMO. Los modelos MOMO lo que hacen es incluir aquellos fallecidos que no se diagnosticaron, pero que por síntomas o porque están fuera de la curva normal de fallecidos de los gráficos en años anteriores, respecto a los que fallecieron, por ejemplo, en el mes de abril. Entonces, según el test MOMO, o sea, que incluso incrementaría muchos más los fallecidos, nos estaríamos moviendo en una letalidad en España de 1.6. Todavía es demasiado pronto, como digo, para los datos de prevalencia. Cuando se concluyan todas las oleadas de test de prevalencia, estaremos en disposición de dar estos datos, ¿vale? Entonces, un poco, pues, la explicación de por qué las tasas de letalidad en España es lo mismo. Si aplicamos en México el modelo Centinela, pues nos daría una tasa de letalidad más baja, pero tenemos que basarnos en los datos que nos proporcionan como fiables. Ya habrá momento, y seguro que habrá momento, y no es ahora, y probablemente falte hasta 2 años, ¿no? Donde haya que analizar esta enfermedad con todas las prevalencias, con todas las, antes de que empiecen las vacunaciones masivas, porque entonces ya no podrá haber información de prevalencia. Entonces eso sí nos ayudará a comprender más y a poner ese puntito donde realmente tiene que estar, ¿no? Donde es la evolución de la pandemia. Y bueno, hasta aquí creo que todo lo que os quería comentar hoy. Hoy es viernes, lo mismo, no creo que haya programa. Yo se lo dejo ahí, digo no creo, por si a la última hora hay algún dato importante o relevante que compartir, o algún clip especial que queramos hacer o algo. No creo que haya programa en el fin de semana, pero
estaremos atentos en mi perfil, en mis redes sociales, que aquí os comparto como siempre, que deben de estar por aquí, si no las he borrado, y aquí están. Ahí tienen los datos, ahí pueden acceder a la información que voy colocando pues, prácticamente en tiempo real, según nos va proporcionando Bost o nos la proporcionan otros organismos, y aquí la vamos colocando y la vamos compartiendo. Y de nuevo, pues agradecer un día más vuestra fidelidad. Poco a poco estoy viendo cómo vuelven a subir otra vez las visualizaciones, tanto en el Facebook como en YouTube, y os agradezco mucho vuestra presencia y vuestra colaboración. Un abrazo muy fuerte y nos estamos viendo los próximos días. Hasta pronto.